Identidades trigonométricas de ángulos múltiples. Estimados amigos, en este video quiero con ustedes compartir los procedimientos que nos permitan hallar una fórmula para poder calcular la tangente de un ángulo doble, y además también veremos cómo encontramos una segunda fórmula que nos permita calcular la cotangente del ángulo doble. Vayamos a ver dichos procedimientos. Primero vamos a ver cómo encontramos la fórmula que nos permita calcular la tangente del ángulo doble. Y para llevar a cabo este procedimiento quiero empezar con ustedes recordando lo siguiente. Sabemos nosotros que la tangente de la suma de dos ángulos es igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo. Todo esto dividido entre 1 menos tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Esta identidad ya fue demostrada en videos anteriores. Lo que vamos a hacer es usarla aquí para poder llevar a cabo la demostración de cómo encontramos la tangente del ángulo doble. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar a beta igual a alfa. Es decir, decimos, si alfa es igual a beta. Y el propósito de hacer que beta sea igual a alfa o alfa sea igual a beta es conseguir la tangente de un ángulo doble. Así que vamos a reemplazar esta condición en la identidad de la tangente de la suma de dos ángulos, aquí. Entonces reemplazamos beta por alfa. En el primer miembro de la fórmula tenemos tangente de alfa más beta. De acuerdo a la condición que estamos preestableciendo, beta vamos a cambiar por alfa. Y aquí hacemos el primer cambio. Tenemos entonces tangente de alfa más alfa. Esto nos va a dar 2 alfa. Y precisamente esa es la intención, conseguir una fórmula que nos permita calcular la tangente del ángulo doble. Vayamos primero reemplazando la condición preestablecida en el segundo miembro de esta identidad. Decíamos que beta vamos a reemplazarlo por alfa, así que reemplazamos aquí. Ya no es tangente de beta, sino ahora tangente de alfa. Lo mismo hacemos en el denominador, donde está beta. Reemplazamos beta por alfa. Ya tenemos entonces efectuado el reemplazo de beta por alfa. Entonces decimos aquí en el primer miembro de la identidad, alfa más alfa, 2 alfa. Obtendríamos entonces la tangente de 2 alfa. Y por ahí circulaba la intención de conseguir un ángulo doble, y ya lo tenemos. La tangente de 2 alfa sería entonces igual a la tangente de alfa más tangente de alfa que está aquí en el numerador. Estos dos términos que están sumando son semejantes. Decimos entonces, tangente de alfa más tangente de alfa igual a 2 veces la tangente de alfa. Ahora, en el denominador de esta fracción tenemos 1 menos tangente de alfa por tangente de alfa. Aquí la tangente de alfa está multiplicando con la tangente de alfa. Nosotros sabemos que una expresión multiplicada por sí misma resulta la misma expresión elevado al cuadrado. Por lo tanto, tangente de alfa por tangente de alfa sería tangente al cuadrado de alfa. Y es así como conseguimos demostrar la fórmula que nos permitirá calcular la tangente del ángulo doble, que aquí es tangente de 2 alfa. Y esto es igual a 2 veces a la tangente del ángulo, que aquí es alfa, todo sobre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo,
que como hemos dicho, en este ejemplo es alfa. Ahora les invito a ver cómo se calcula la fórmula o cómo se halla la fórmula que nos va a permitir calcular la cotangente del ángulo doble. Para ello, quiero primero recordar juntamente con ustedes la siguiente identidad. La cotangente de la suma de dos ángulos. Esto es igual a la cotangente del primer ángulo, que multiplica con la cotangente del segundo ángulo, todo esto menos 1. Entre la suma de la cotangente del primer ángulo con la cotangente del segundo ángulo. Esta identidad que estoy compartiendo con ustedes ya fue explicada, demostrada en un video anterior. Aquí lo vamos a usar para poder explicar cómo se encuentra la fórmula que nos permita calcular la cotangente del ángulo doble. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar aquí que beta y alfa sean iguales, es decir, alfa igual a beta. Y esta comparación o esta relación preestablecida tiene una intención, y la intención lo vamos a ver en el camino. Entonces convocamos nuevamente a la identidad que he compartido con ustedes, la cotangente de la suma de dos ángulos, y es aquí donde vamos a hacer el reemplazo de esta condición que hemos preestablecido. Vamos a reemplazar beta por alfa. Y el propósito, le decía, es conseguir un ángulo doble. Ya lo tenemos, alfa más alfa sería 2 alfa. Pero procederemos más adelante. En el segundo miembro tenemos aquí también un ángulo beta y nuestra intención es reemplazarla por alfa, así que procedemos a reemplazarlo. En el denominador de esta fracción también aparece beta y la intención es reemplazar beta por alfa. Bien, ya lo tenemos aquí. Entonces decimos cotangente de alfa más alfa, esto es cotangente de 2 alfa. Y hacia ahí nos dirigíamos en hacer o en conseguir un ángulo doble. Ya tenemos aquí entonces a cotangente del ángulo doble. Y esto es igual a la cotangente del ángulo, en este caso alfa, por la cotangente de dicho ángulo que es alfa. Al multiplicar una expresión por otra que es la misma, sabemos nosotros que el resultado va a ser dicha expresión elevada al cuadrado. Decimos entonces, cotangente de alfa por cotangente de alfa es igual a cotangente al cuadrado de alfa. Todo esto menos 1. En nuestro denominador tenemos la suma de dos términos semejantes. Tenemos cotangente de alfa, que suma con la misma cotangente de alfa. El resultado aquí, al efectuar la suma, sería 2 veces cotangente de alfa. Y esta es la forma como llegamos a demostrar o a encontrar una fórmula que nos permita calcular la cotangente del ángulo doble. En nuestro ejemplo, la cotangente sería de 2 alfa. El ángulo doble es 2 alfa. Y esto es igual a cotangente al cuadrado del ángulo, que aquí es alfa, menos 1, todo sobre 2 veces cotangente del ángulo, que aquí es alfa. Y es así, estimados amigos, como he compartido con ustedes la demostración de estas dos fórmulas. De la primera, que nos permitía calcular la tangente del ángulo doble, y de esta segunda, que nos permite calcular la cotangente de un ángulo doble. Solo me queda agradecer su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.